Capítulo 10. Leon Ryu, estás mintiendo. Las palabras salieron de la boca de Ryu antes incluso de que ella comprendiera conscientemente lo que él estaba diciendo. Porque no podía ser. Mi señora no habría regresado sin una buena razón. No sin decírmelo. Estúpida, no debería seguir hablando. ¿Por qué le seguía el juego con su respuesta? Horario era peligroso para Lady Astraea. Si hubiera decidido regresar, se lo habría contado primero a Ryu. Quizás no respondía a sus cartas, pero Ryu leía todas las que Lady Astraea le enviaba. La última vez que recibió una carta de ella, su señora le había dicho que tal vez iría a Solingen y se quedaría allí un tiempo, en lugar de venir aquí. Incluso le dijo a Ryu que la visitara una vez que se instalara. No miento, respondió, antes de sonreír con cierta diversión. No te costaría mucho averiguar si es verdad o no. El aventurero se encogió de hombros. Vuelve a Stardust Garden, donde te espera, y lo sabrás. Tenía razón, una aventurera novata no podría seguirle el ritmo. Podía simplemente echar un vistazo rápido y luego regresar si resultaba que le esperaba una emboscada. Puede que no tenga el aspecto de un cazarrecompensas, pero alguien podría estar utilizándolo. No sería la primera vez. ¿Pero qué pasaría si no fuera así? Si su señora realmente había regresado, ¿qué se suponía que debía hacer Ryu? Lady Astraea la había excomulgado. No podía volver a su lado. No tenía nada que ofrecerle a su diosa, aunque quisiera verla. Tu diosa quiere verte, capitán. Entonces, por fin, sus palabras calaron hondo. Le temblaban las manos y Ryu sintió que la habitación se cerraba a su alrededor. No, no podía ser. ¿Por qué me llamaste así? Por suerte, el bar estaba casi vacío y no mucha gente podía verla perder la cabeza. Desafortunadamente, era imposible ignorar que sus amigos bajaban las escaleras, observando la escena con cierta curiosidad. Capitán. ¿Por qué me llamaste capitán? Interrogación de cierre. Solo una razón me vino a la mente. Una que también respondía a la pregunta de por qué su diosa lo había enviado para notificarle su regreso. Porque eso es lo que Astraea dijo que eras. El capitán de la familia, declaró simplemente, como si no estuviera trastornando su vida cotidiana con un par de frases. Astraea, dijo. Ni dama, ni diosa, simplemente Astraea. Tan casual, tan irreverente. Ni siquiera Lise, ¿tú, quién eres? Preguntó inútilmente. Ryu no sabía su nombre, pero ella ya sabía lo que era. Sonrió con dulzura, de forma reconfortante y condescendiente, como si ella fuera un animal peligroso al que había que calmar antes de continuar. No, cállate. No sigas, encantado de conocerte por fin, Ryu Leon. Me llamo Shiroru Emiya y soy el vicecapitán de la familia Astraea, o eso dijo nuestra diosa. No es que tenga a nadie más a quien liderar. Escuchó vagamente a Sirian jadear de sorpresa, apenas se percató de que Mamma Mía lo miraba con cierto interés, o de la forma en que Lunoire lo hacía con recelo. De ninguna manera. Pensó. No es que esperara que Lady Astraea nunca más tuviera hijos. No le desearía eso. Así como Ryu había encontrado a sus amigos, quería que su señora encontrara nuevas personas queridas. Una parte de ella sí se estremeció ante la idea de que su familia fuera reemplazada en el corazón de su diosa, pero eso no era más que la envidia que hablaba. No, si decía la verdad, ese no era el problema. El problema es un hombre. Su esposa vivía sola con un hombre. Y ella no había estado allí para protegerla de sus insinuaciones. Ryu contempló las puertas del jardín polvo de estrellas con sentimientos encontrados. La inquietud y la esperanza luchaban en su corazón. Durante casi un año, el edificio frente a ella solo había estado lleno de recuerdos de sus seres queridos, de quienes había perdido. Le rompía el corazón cada vez que venía. Entrar en un lugar que había rebosado de vida, risas y significado, y encontrarlo en silencio. Muerto, lo mejor que podía hacer era visitarla un par de veces al mes para limpiarla, intentando evitar que los recuerdos quedaran sepultados por el polvo hasta que no quedara nada. Prefería morir antes que vivir rodeada de los fantasmas de su pasado. Abandonó Stardust Garden, tal como había abandonado a su diosa tiempo atrás, y encontró su lugar en Hostess of Fertility. Al principio no fue fácil, pero con el tiempo llegó a aceptar el bar y a sus compañeros de trabajo, sus amigos, como su nuevo hogar. Pero ahora Lady Astraea la esperaba allí. Al contemplar el jardín, ya limpio y con las luces encendidas en el interior, Ryu sintió que había retrocedido en el tiempo.
Como si fuera a abrir esas puertas y encontrar a sus amigos dentro. Como si estuviera volviendo a casa. ¿Pero lo era? ¿Qué encontraría allí al entrar? ¿A Lady Astraea dándole la bienvenida con los brazos abiertos? ¿O con desprecio? Lady Astraea no se había quitado su falda el día que le dijo a Ryu que abandonara su justicia, y las palabras de sus cartas siempre parecían más preocupadas que enojadas, pero ahora estaba allí. Ahora sabía, o si no lo sabía, pronto sabría, de sus pecados. Los crímenes que cometió, el baño de sangre que dejó a su paso. ¿Se quedaría ahora sin sus alas? De todos modos, Lady Astraea no se quedaría sola si no estuviera allí, ni su presencia sería una bendición para su incipiente familia. Ella miró al joven que la esperaba para que reuniera valor y entrara en la casa, con una mano apoyada cómodamente en la empuñadura de la espada que llevaba en la cintura. La espada de Alice Shiroru Emiya había sido sumamente paciente con ella, respondiendo pregunta tras pregunta para demostrar que decía la verdad sobre Lady Astraea. Ni siquiera cuando le mostró la espada, ella aceptó la veracidad de sus palabras. Estaba tan escéptica sobre la posibilidad de que un hombre fuera bendecido por su señora que no fue hasta que él comenzó a contarle detalles de historias que solo ella o su diosa conocerían que empezó a creerle. Incluso conocía la afición de Lady Astraea por los excesos con los dulces, algo que su diosa mantenía cuidadosamente oculto del mundo por temor a parecer infantil. Él realmente formaba parte de la familia. Y con esa constatación llegó el arrepentimiento, la culpa. Debido a su paranoia, había estado dispuesta a herir, incluso a matar, al miembro más reciente de la familia de Lady Astraea. ¿En qué clase de ser despreciable se había convertido si su primera reacción ante el simple hecho de que alguien supiera de su existencia era planear su asesinato? No, que estuviera cerca del hijo de su diosa sería un error. ¿Qué haría? ¿Ayudarlo a hacerse más fuerte? ¿Protegerlo en la mazmorra? ¿Con las manos goteando sangre? ¿Preferiría irse antes que manchar, León? Ella alzó la vista y se encontró con los ojos color bronce de Emiya, quien la miraba con confusión. ¿Estás bien, capitán? No me llames así, pensó mientras retrocedía un paso, sacudiendo la cabeza. Estaba tan absorta en sus pensamientos que él se había acercado tanto y ella ni siquiera se había dado cuenta. En todo caso, se encontraría con su diosa para que la hiciera desechar la tonta idea que le había metido en la cabeza a Emiya. Ella, la capitana de la familia Astraea, tomando el relevo de Alice. ¡Qué broma! No es nada, estoy bien. Sacudió la cabeza, volviendo a concentrarse en el presente. Todavía estoy asimilando todo esto. Fue tan repentino. Emiya se rascó la nuca con expresión avergonzada. Lo siento. Probablemente debería haber venido en otro momento, no en medio de tu turno. Ryu casi resopló. No es que la sorpresa hubiera sido menor si lo hubiera hecho. Hablando de eso, ¿estás seguro de que estaba bien irte? Las otras chicas parecían bastante disgustadas. Y con eso se refería a Anya, que se quejaba a gritos después de que Mamma Mía mirara a Ryu y le dijera que tomara el turno de la mañana para compensar. Sin embargo, Sir parecía casi distraída cuando le deseó buena suerte a Ryu. Por alguna razón, su amiga no le había quitado los ojos de encima a Emiya hasta que se marcharon. Está bien. Mamma Mía me habría dicho si realmente me necesitaban. No podía seguir trabajando después de enterarme de que Lady Astraea había regresado. De acuerdo, si tú lo dices. ¿Entramos entonces? Astraea saldrá corriendo a buscarnos si nos entretenemos más. Ryu asintió. Emiya se acercó a Stardust Garden, sacó una llave del bolsillo y abrió las puertas con naturalidad. Por supuesto que sí, vivía aquí. En la casa que su familia había construido a lo largo de los años a pesar de sí misma, Ryu sintió una mezcla de arrepentimiento y simples celos que le oprimían el estómago. Pero no dijo nada, ni siquiera cuando, una vez más, le vino a la mente la idea de su diosa viviendo sola con un hombre. ¿Qué derecho tenía a decir algo si había decidido abandonar a su diosa por venganza? He vuelto, Astraea. Siguiendo a Emiya al interior y pasando por el vestíbulo, Ryu volvió a sentir nostalgia al ver las tenues luces iluminar la sala de estar. Los muebles ya no estaban cubiertos de sábanas y polvo, y el rancio olor a abandono había sido reemplazado por el dulce aroma de las flores.
Y la mujer se levantó de su asiento, con el mismo resplandor que la última vez que Ryu la había visto, su vestido blanco tan impoluto como siempre, sus ojos azules brillando con cariño, amor y arrepentimiento. Bienvenidos de nuevo, Shirou, Ryu, dijo Lady Astraea mientras se acercaba a ellos, su voz trayendo a la memoria tiempos mejores. Ryu se quedó helado. Durante el año que estuvieron separados, ella había imaginado este momento muchas veces, y sin embargo, ahora que estaba allí, no sabía qué hacer ni qué esperar. Mi señora, Ryu dejó escapar un suspiro tembloroso cuando la suave mano de su diosa acarició su mejilla, limpiando las lágrimas que Ryu no sabía que habían estado cayendo. Y entonces Lady Astraea la abrazó, y Ryu solo sintió calidez y consuelo. Ryu Leon, el infame viento vendaval, se rompió llorando como una niña, ni siquiera se dio cuenta cuando su diosa la llevó al sofá y se sentó con Ryu todavía en sus brazos, con lágrimas cayendo de sus propios ojos, ni cuando Shirou Emiya salió de la habitación con una suave sonrisa en el rostro. Ryu, al menos por ese momento, estaba en casa. Creo que el pelo corto te sienta bien. Te hace parecer más madura, dijo Lady Astraea, jugando con el cabello de Ryu. ¿Echo de menos el rubio? Ryu no la miraba, pero sabía que su diosa estaba haciendo pucheros. Yo también lo echo de menos a veces, susurró contra el pecho de su diosa. Pero si la gente empezara a reconocerme, atraería una atención indeseada. No quería hacerle eso a la anfitriona. Lady Astraea tarareaba, sin cesar sus caricias. La anfitriona de la fertilidad. Un nombre bastante peculiar, ¿eh? Se rió entre dientes, y Ryu sintió que se sonrojaba y que las puntas de sus orejas se calentaban. No es nada escandaloso. Siseó. Es solo un bar, yo no trabajaría en un sitio así. Lo sé, tonta. Solo bromeaba. Aún así, jamás imaginé que la recatada y orgullosa Ryu Leon trabajaría de camarera, reflexionó su señora. Ah. Claro que no es algo malo. Es solo que, nunca fuiste la más hábil en las tareas domésticas. Ryu sintió ganas de gemir al recordar los meses de humillación insoportable hasta que logró trabajar sin romper un solo plato. No lo hice. Para ser honesta, tampoco esperaba que terminara así, el dueño y todos los demás en el bar me ayudaron mucho al principio, cuando las cosas estaban peor, especialmente Sid. Ryu no sabría qué habría sido de ella sin su amiga en su vida, probablemente estaría muerta. Veo que has hecho buenos amigos, susurró su diosa. Me alegro. Sabía que estabas vivo, pero no puedo decir que no me preocupara cómo estabas, sobre todo después de oír lo que se decía de la situación aquí. Había cierta tristeza en la voz de Lady Astraea, y Ryu pudo adivinar por qué. Yo quería escribirle, mi señora, pero cada vez que me sentaba frente a las páginas en blanco, las palabras no salían. Había pasado incontables horas con una pluma en la mano, y aún así las páginas seguían en blanco. Quería decirle que estaba bien, que ya no tenía que preocuparse, que había hecho amigos que me ayudaron a superar mi dolor, pero nunca pude. Perdóname. Niña tonta, no hay nada que perdonar. Estoy aquí ahora, puedes contarme lo que quieras de ahora en adelante y puedes presentarme a tus amigos. El abrazo de Lady Astraea se hizo más fuerte. Quiero agradecerles de corazón que hayan cuidado de mi hija durante mi ausencia. El silencio se instaló entre ellas, disfrutando de la calidez mutua y evitando abordar el tema incómodo. Ryu sabía que no duraría, que había palabras que debían pronunciarse, pero se dejó llevar por su lado infantil por un instante, sintiendo que las caricias de su señora casi la arrullaban hasta quedarse dormida. Por supuesto, eso solo le dio tiempo a Lady Astraea para volver a su pasatiempo favorito. Y por fin lograron que te pusieras un vestido. De verdad, esa fue la hazaña más extraordinaria que pudieron lograr. Exclamó su diosa con entusiasmo. Casi no podía creer que fueras tú cuando entraste. Es solo parte de mi uniforme de trabajo. Ryu tenía tanta prisa que solo se había quitado el delantal y el tocado y salió con su vestido de trabajo. Normalmente no uso este tipo de cosas. ¿Ah, en serio? Pensé que por fin podría vestirte con mis vestidos favoritos. Ryu negó con la cabeza y estaba a punto de responder cuando el sonido de pasos que se acercaban finalmente la hizo separarse del abrazo de su diosa. Shirou Emiya entró en la habitación con una bandeja hábilmente equilibrada sobre su mano derecha, y Ryu no pudo evitar arquear una ceja ante la leve sonrisa que se dibujó en su rostro. ¿Qué? Preguntó a la defensiva.
¿Acaso se divertía con el momento de debilidad que compartía con su diosa? Ah, lo siento, se disculpó mientras se acercaba a ellos. Simplemente me hizo gracia ver por fin a alguien más al otro lado del cuidado de Astraea, dijo Emilia, provocando que Lady Astraea resoplara. No soy tan mala, dijo su señora, y Ryu intercambió una mirada con Emilia llena de escepticismo. Oigan, ustedes dos no se unan contra mí. Por supuesto que no, mi diosa, dijo Emilia con una sonrisa cariñosa y comenzó a servir el contenido de su bandeja, un juego de té y un plato con bocadillos, con la soltura de un camarero experimentado. Lo hace mejor que yo. Toma, te preparé un poco de té. Disfrútalo mientras conversas, añadió en voz baja. Emilia sirvió el té en las tazas y luego añadió una cucharada de miel a la que le ofreció a Lady Astraea. Darjeeling con miel, justo como me gusta, gracias, Shirou. Astraea le dio una palmadita en la mano con una suave sonrisa. Ryu intentó no mostrar sus sentimientos mientras observaba su interacción. ¿Se conocen tan bien? Me pregunto cuánto tiempo hace que se conocieron. Estaré afuera entrenando. Llámame si necesitas algo más. Y luego se marchó, seguido por la cálida mirada de Lady Astraea durante todo el camino. Ryu entrecerró los ojos. Ese chico, ¿por qué actúa tan reservado? Preguntó Lady Astraea con un puchero. Podría haberse unido a nosotros. ¿Será que es tímido? Ryu sentía que sabía por qué. Si él se hubiera enterado de lo que ella había hecho, probablemente no querría relacionarse demasiado con ella. Seguramente solo la estaba complaciendo para hacer feliz a su diosa. Pareces cercana. Nunca te había visto llevarte tan bien con un hombre. Una cosa son los dioses, pero con un mortal. De hecho, nunca la había visto interactuar con uno. Realmente no sabía qué sentir al respecto. ¿Eh? ¿Te molesta que sea un hombre? Preguntó Lady Astraea antes de tomar un sorbo de té. Sé que antes solo aceptábamos chicas, pero no pensé que te opondrías. Es justo el tipo de miembro que nos habría encantado tener entonces. Ryu suspiró y tomó un sorbo de té para ganar tiempo y pensar en una respuesta. Oh, está muy bien preparado. El sabor afrutado del té le arrancó una leve sonrisa mientras el calor la envolvía. Pensándolo bien, fue después de que Maryu se uniera que se convirtió en la norma descartar sin más las solicitudes de hombres. Algunas de las chicas tenían problemas con los hombres. Se consolaban con el hecho de que no había ninguno en la familia cuando se unieron, y así siguió siendo. No me importa. Si tiene tu aprobación, mi señora, entonces no tengo inconveniente. No es que odiara a los hombres en particular, ni que les temiera como Maryu, por ejemplo, pero oír que uno se había unido a Lady Astraea le resultó chocante por lo inusual que era. Y eso le hizo comprender que, aunque regresara a la familia, no sería lo mismo. Si lo elegiste tú, entonces no puede ser mala persona. No tenía intención de aceptar nuevos miembros pronto, pero, bueno, me cautivó, dijo su dama, llevándose una mano a la mejilla, con un leve rubor en el rostro. Ryu entrecerró los ojos una vez más. Shirou, es especial. Es amable y desinteresado, con un fuerte sentido de la justicia, y muy testarudo. Alice se habría llevado de maravilla con él. Después de conocerlo, no iba a permitir que nadie más se lo llevara. Entonces, ¿es él la razón por la que regresaste aquí? Sí, en gran parte. Estaba muy decidido a hacerse más fuerte, y el mejor lugar para hacerlo es la mazmorra. Oí que las cosas se habían calmado aquí, así que era la oportunidad perfecta, explicó su esposa. Ryu asintió. Tenía sentido. El mejor lugar para crecer como aventurero era horario. Ahora que la única preocupación eran los monstruos de la mazmorra, era el momento perfecto para emprender el camino hacia la divinidad. Sin embargo, se preguntaba hasta dónde podría llegar Emilia. Él no se enfrentaría a los mismos desafíos que ella y sus amigos. La edad oscura, como la llamaban, era peligrosa, pero precisamente ese peligro le había permitido crecer tan rápido. El hecho de que estuvieras aquí lo hizo aún mejor. Te extrañé, ¿sabes? Dijo Lady Astraea con una sonrisa melancólica. Ryu también había echado de menos a su diosa, pero, dejó su taza sobre la mesa con un tintineo y se encontró con los ojos azul índigo de Lady Astraea incluso después de todo lo que he hecho. Me dijiste que habías oído hablar de ello. Lady Astraea asintió. Claro que sí, todo el mundo sabía del alboroto del viento vendaval.
Ryu bajó la mirada, respiró hondo y volvió a alzarla. Si iba a ser juzgada, lo haría de frente. Emilia, él, me llamó capitana, pero no soy apta para liderar nada, y mucho menos a tu familia. He abandonado la justicia, así que no la merezco. Lady Astraea guardó silencio y Ryu pudo ver el conflicto en sus ojos. Luego suspiró y tomó la mano de Ryu sobre la mesa de café. Ryu, ¿creíste que no sabía lo que ibas a hacer? ¿Que no estaba al tanto del camino que ibas a seguir? Preguntó. Sí lo sabía. Y aún así me fui sin detenerte. Comparto la responsabilidad de lo sucedido. Su señora sonrió levemente. Esa culpa tuya, regresa como mi capitán y la llevaremos juntos. No. Ella estaba cometiendo un error. Ella era la diosa de la justicia y la pureza, y que la mancharan con la sangre que había derramado, Ryu no lo aceptaría. Tal como ella pensaba, Lady Astraea estaba mejor sin ella. Ryu se puso de pie. No, no puedo aceptarlo. Lo siento, señora. Si llegamos a ese extremo, prefiero que no tenga ninguna relación conmigo. Sacudió la cabeza. Mis acciones pasadas solo le traerían problemas a usted y a su nueva familia, y no lo permitiré. Ryu, detente. No hay una nueva familia, no ha cambiado. Tú, sigues siendo una parte importante de ella. Por favor, déjanos ayudarte a sobrellevar esa carga. Si hay una manera de expiar nuestros pecados, encontrémosla juntos, Ryu. Por favor, espera. Pero Ryu no la escuchaba. Sin decir una palabra más, salió de la sala de estar y se dirigió directamente a la entrada, ignorando las súplicas de su diosa para que se detuviera. ¿A dónde vas? La voz detuvo a Ryu justo cuando estaba a punto de saltar las puertas del jardín polvo de estrellas, sintiéndose estúpida por no haber traído su llave. Se dio la vuelta y se encontró con Emilia, espada larga en mano, que se acercaba a ella con expresión confusa. ¿Ya, se acabó tu charla? Preguntó. Oí algunos gritos, ¿está todo bien? Ryu negó con la cabeza. No había mucho que decir. Solo algunas cosas que sentía que necesitaba aclarar. Probablemente no me vuelvas a ver después de esto. Le sonrió sin alegría al joven confundido. Creo que te corresponde felicitarte. Probablemente te nombren capitán y te lo merecerás más que yo. No lo entiendo, Astraea estaba tan emocionada de volver a verte, no me la imagino estando de acuerdo con esto. No lo hizo, pero es porque es amable. Después de todo lo que he hecho, probablemente solo mancharía la reputación de la familia. Yo, no quiero hacer eso, así que me iré, no los molestaré más. Miró la puerta cerrada y luego a él. ¿Podrías abrirla? No quiero saltar el muro. Shirou Emilia la miró por un instante, antes de que la espada en su mano desapareciera en destellos de luz verde. ¿Una espada mágica? Al cruzar los brazos sobre el pecho, ella lo recordó. ¿Quién dice que mi mano permanecerá vacía por mucho tiempo? ¿Un hechizo entonces? No. Inclinó la cabeza con confusión. ¿Qué quieres decir con no? No, no creo que te abra esas puertas. Si se trata de eso, entonces creo que te equivocas. Astraea no querría que te fueras por eso. Vuelve adentro y habla con ella, por favor. Sus ojos se abrieron de par en par y luego se entrecerraron con ira. Esto no se trata de lo que ella quiere. Se trata de lo que es mejor para ella. Para ti. ¿Quieres que te asocien conmigo y con mi pasado? ¿Que la gente piense que tu familia alberga a un maníaco asesino? Emilia frunció el ceño. ¿Crees que me importa eso? ¿Que a Astraea sí? ¿Algo como la reputación? Se burló. Entonces no la conoces en absoluto. ¿De verdad eres su hijo? Tú. ¿Te atreves? Ryu dio un paso al frente, con el puño apretado por la rabia. Sería fácil callarlo, alto, monstruo. Es la hija de tu diosa. Dejó escapar un suspiro tembloroso entre dientes apretados. Me atrevo a decirlo, porque esto no tiene que ver con la reputación, ni con si mereces estar aquí o no. Se trata de que estás huyendo. Ryu se quedó paralizado. ¿Qué esperabas al venir aquí? ¿Que te perdonaran tus pecados? ¿Que te castigaran? Pero en cambio, te encontraste con Astraea dispuesta a asumir la responsabilidad. ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? ¿Qué? ¿Crees que no hablamos de ti? ¿Del pasado de tu familia? Preguntó con una sonrisa sarcástica. A veces solo habla de ti. Todavía te quiere, incluso después de enterarse de lo que hiciste. Lo suficiente como para querer asumir tus pecados y redimirte.
Y tú no puedes soportarlo, así que huyes como un cobarde. No hables como si supieras de lo que hablas, Siseo. ¿Crees que me entiendes? ¿Nos entiendes? Con esos ojos claros e inocentes. Ojos que no conocen el sufrimiento ni el dolor. Que nunca vieron lo peor que la humanidad puede hacer, los pecados que pueden cometer. Si lo supiera, no, ya sé que no, idiota. Espetó. La única que puede entenderte, que puede compartir tu dolor, está ahí dentro, y la estás dejando por semejante, Shirou. Emilia cerró la boca con un chasquido y miró hacia la puerta, donde estaba Lady Astraea. Shirou, por favor, detente. Sé que lo haces por mí, pero si sigues hablando, me enfadaré y no te lo mereces, dijo su señora con expresión angustiada. Emilia suspiró y asintió. Si eso es lo que quieres, Astraea. Ryu se quedó paralizada, con las palabras de Emilia resonando en su mente. Por mucho que lo odiara, había algo de verdad en esas palabras. Simplemente estaba corriendo, como siempre lo había hecho. Cambiar de peinado, no contestar las cartas de Lady Astraea, incluso la forma en que se entregaba a su nuevo trabajo. Todo era una manera de no pensar en su pasado, de seguir ocultándolo. Y ahora que su diosa estaba allí, que su pasado la había alcanzado, encontró la primera excusa para marcharse y volver a la vida que había construido mientras escondía la cabeza bajo la arena. Sí, puede que ella lo odie, pero él tenía razón. Ella era una cobarde. Ryu. La expresión de su diosa se transformó en una sonrisa triste. Lo siento, no debí haberte obligado a regresar así. No te detendré si quieres irte, solo prométeme que me visitarás de vez en cuando, ¿de acuerdo? Mi señora, Ryu suspiró. Deja de huir, cobarde. Lo prometo. Luego miró a Emilia, quien la observaba con expresión neutral. Ryu hizo una mueca. No puedo decir que aceptaré, pero prometo que pensaré en la opción que me has dado. Se sentía mal, como si estuviera sacrificando la integridad de su diosa por sus acciones, pero Ryu ya no lo ignoraría. Solo, necesito tiempo para pensarlo. Ella tenía más orgullo que eso. Lady Astraea se acercó a ella y la abrazó. Aunque decidas no aceptar el puesto, siempre serás bienvenida aquí. Al fin y al cabo, es tu hogar. Ryu la abrazó. Prometo volver cuando tenga tiempo, mi diosa. Lady Astraea tarareó alegremente. Ryu se separó del abrazo y le dedicó a su diosa una sonrisa frágil, antes de darse la vuelta y encontrar a Emilia abriendo las puertas. Intercambiaron una mirada silenciosa por un instante, antes de que Ryu asintiera y se marchara, sintiendo que sus ojos la seguían hasta que ella giró hacia la calle principal. Caminó unas cuadras en silencio, deteniéndose minutos después en un callejón entre edificios. ¿Te diviertes merodeando? Preguntó al aire aparentemente vacío. Oh, era de esperar que te dieras cuenta. Ni a una sombra saltó del tejado del edificio a su derecha y cayó silenciosamente frente a ella. Eso pareció intenso por un momento. ¿Estás bien, Ryu? Estoy bien, respondió, mirando con indiferencia a la mujer gato de pelo negro. ¿Qué haces aquí, Chloe? Ay, no me mires así, todo fue idea del Lunoide. Fue a buscarme cuando te fuiste con un tipo que decía ser miembro de tu familia, y me dijo que te siguiera por si acaso. Ryu sintió algo de calidez al ver la preocupación de sus amigas, aunque innecesaria, pero entonces Chloe sonrió con picardía. Aún así, fue curioso verte tan apasionada con alguien. No sabía que ese era tu tipo de hombre, Ryu. Un poco demasiado masculino para mi gusto, pero tal vez te pida que me lleves más tarde si no te importa, Mia. Ryu entrecerró los ojos, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban ante la insinuación. No, él no, Chloe. Es miembro de mi familia, no permitiré que claves tus garras pervertidas sobre él. Además, si no estaba interpretando mal a su diosa, no permitiría que nadie se entrometiera en las posibles intenciones de su diosa con su hijo, por muy inmerecido que sea Emilia. Vaya. Kitty tiene garras. Chloe soltó una risita. Así que, parece que todo salió bien. Fue lo mejor que pude, a pesar de la situación, admitió. Mi diosa es paciente, así que me dio tiempo para pensar en mis opciones. Oh. ¿Te espera un cambio de profesión en el futuro? Preguntó Chloe con indiferencia, pero Ryu pudo percibir la preocupación en su voz. Aún no hay nada garantizado, se encogió de hombros.
No es que pueda volver fácilmente a la aventura, estando en la lista negra e incluso si pudiera, explorar los pisos más profundos por su cuenta sería una temeridad. Esperar a que Emilia la alcanzara sería la mejor opción en ese caso, pero, él sigue siendo de nivel 1, tardaría años como mucho. Tal vez podría entrenar con él de vez en cuando. La diferencia de nivel entre ellos era tan grande que incluso eso podría darle Excelia. Ella podría darle algunos consejos, eso si es que quiere volver a verme después del desastre de hoy. Pensó con ironía. Bueno, cualquier cosa que necesites, puedes hablar con nosotros. Incluso si solo quieres alguien que te escuche y te desahogue. Ryu sonrió. Gracias, Chloe. Bueno. Vámonos a casa Nia. Ryu siguió a su amiga, y su estado de ánimo pensativo se animó un poco gracias a su constante parloteo. ¿En casa, eh? Se preguntaba cuál de las dos opciones acabaría eligiendo en el futuro, o si existiría un futuro en el que pudiera elegir ambas. Una sonrisa sin alegría apareció en su rostro al pensar en eso. Eso suena demasiado bueno como para que me pase a mí. Emilia Shirou, ¿por qué sigues la justicia? Aparté la vista de los papeles que detallaban la información del 5.º piso de la mazmorra y me encontré con la mirada curiosa de mi diosa. Levanté una ceja. La cena había transcurrido en silencio después de que Ryu se marchara. Astraea no parecía tener ganas de conversar y, para ser sincera, yo tampoco. Quería mostrarle mi mejor lado a la chica que amaba a mi diosa, demostrarle a Astraea que había acertado al darme a su falna, pero debo admitir que lo arruiné. Pensé que, incluso después de mi metedura de pata inicial en el bar, podría llevarme bien con mi capitán, pero al final todo salió mal. Ryu parecía distante, paranoica y muy susceptible cuando se trataba de su pasado. Nada que ver con la chica dulce e inocente que Astraea me había descrito, pero considerando los acontecimientos de su pasado, no era de extrañar. Imaginé que necesitaría tiempo para acercarme a ella, pero no me importaba. Cuando recordé la expresión de emoción de Astraea al oír que yo sabía dónde estaba Ryu, y vi su sonrisa llena de amor cuando tuvo a su hijo en brazos, pensé que incluso si no nos llevábamos bien, todo estaría bien mientras nuestra diosa fuera feliz. Pero entonces la vi salir de la casa ni siquiera 10 minutos después de que les dejara el té y escuché sus excusas y me enojé y lo arruiné todo. Así pues, una cena silenciosa. Estaba pasando el rato en la sala de estar repasando los detalles de los pisos que, con suerte, pronto podría explorar, y estaba a punto de regresar a mi habitación para entrenar cuando Astraea pareció terminar de ordenar sus ideas. Dejé el periódico que estaba leyendo y me acerqué a la mesa donde estaba sentada Astraea, cerca de una de las ventanas. Vaya pregunta, de repente, comenté mientras me sentaba. Es repentino, ¿verdad? Asintió, jugando con uno de sus mechones. Después de ver a Ryu, recordé cómo solíamos hacer las cosas aquí. A menudo hablábamos sobre la naturaleza de la justicia y sobre por qué mis chicas decidieron seguirla, y me di cuenta de que nunca te pregunté realmente por qué lo haces. Asentí con la cabeza. Las cosas habían estado agitadas desde nuestra llegada a horario, y después de nuestros primeros días aquí llenos de conversaciones intensas, decidimos simplemente disfrutar de la compañía del otro sin la presión de más revelaciones de ese tipo. Tuvimos tiempo para conocernos poco a poco, así que decidimos no profundizar en esos temas difíciles por un tiempo. Sonreí. Parecía que era hora de compartir algo más. Lástima que tuviera que ser un tema que, sin importar cómo lo contara, resultaría en una conversación difícil. Te dije que era una promesa, ¿verdad? Astraea asintió. Se la hice a mi padre adoptivo, Kiritsugu Emiya, la noche en que murió. Como era de esperar, los ojos de mi diosa se abrieron de par en par y una de sus manos se apresuró a agarrar la mía para consolarme. Sonreí levemente, diciéndole sin palabras que todo estaba bien. No me dijiste que eras adoptada, dijo. Vaya, tenía razón, no lo había hecho. Nunca lo consideré menos que mi verdadero padre, así que probablemente por eso no lo mencioné. Pero, más importante aún, también era mi héroe. Astraea me miró con curiosidad, animándome a continuar. Hace poco más de 10 años hubo un incendio en la ciudad donde vivía. Aparté la mirada de mi diosa y fijé la vista en el cielo nocturno que veía desde la ventana. Astraea era bondadosa, así que sabía que esto le resultaría difícil de escuchar.
Devastó gran parte de la ciudad y cientos de personas murieron a consecuencia de ello, incluidos mis padres biológicos. Me humedecí los labios. Yo también estuve allí, y fue después de aquello cuando mi padre me encontró y me salvó la vida. No te voy a abrumar con los detalles, pero fue un milagro que sobreviviera, y todo fue gracias a él. Sonreí al recordar aquel momento, sintiendo como Astraea me apretaba la mano. Llevaba horas buscando supervivientes entre los escombros, pero no había encontrado a nadie, hasta que me encontró a mí. Su sonrisa al salvarme era tan llena de alegría, de alivio, que no pude evitar pensar que algún día yo también quería sonreír así. Ah, es por eso. Asentí. Después de que me adoptara, hice todo lo posible por seguir sus pasos, y cuando me dijo que había querido ser un héroe de la justicia, decidí heredar ese sueño, prometiéndole que lo sería en su lugar. No era solo porque quería sonreír como él, sino también porque no quería que la gente sufriera si podía hacer algo al respecto. Yo fui la única que sobrevivió a esa tragedia, así que debo vivir para los demás. Esos eran mis pensamientos cuando le hice esa promesa a mi padre. Curiosamente, Astraea frunció el ceño ante mi respuesta. Shirou, eso es una razón un poco egoísta, ¿no? Sonreí tímidamente. Al final, solo quiero que la gente a mi alrededor sonría, que no esté triste. Por eso disfruto tanto ayudando a los demás. Si pudiera usar esta vida mía que salvé para ayudar a otros, sentiría que podría encontrarle algún sentido a haber sobrevivido. Pasó un segundo, luego dos, y entonces Astraea se levantó de un salto y apoyó mi cabeza en su pecho. Sentí que mi rostro comenzaba a arder por algo más que falta de aire. A mi diosa, sin embargo, no pareció importarle que me asfixiara entre sus pechos y simplemente acarició mi cabello. No diré que tu respuesta sea incorrecta, ni que la justicia que sigues sea errónea, susurró. Me gusta creer que existen muchos tipos de justicia, tantos como estrellas en el cielo, así que la tuya es solo uno de ellos. Su agarre se intensificó. Le temblaban las manos. Pero personalmente, me gustaría que dejaras de considerar tu vida como algo sin valor. Vivir para hacer felices a quienes te rodean es algo hermoso, pero recuerda que esta diosa tuya se entristecerá si no te incluye en esa felicidad. Ah. Tal como dijo Saber una vez, yo era un necio que no valoraba su propia vida. Sabía que me faltaba algo que todos poseen. Mi autoestima estaba vacía. Por eso pensaba que la verdadera felicidad sería difícil, casi imposible, de alcanzar para mí. Pero no me importaba ser así, porque había logrado llenar ese vacío con Saber. Incluso después de su partida, decidí vivir una vida que la enorgulleciera hasta mi último aliento. No había nada más importante para mí que eso, ninguna otra felicidad a mi alcance. Pero ahora, en los brazos de mi diosa, comencé a pensar, aunque viviera una vida que valiera la pena vivir, si muriera, ¿no significaría eso que Astraea se quedaría sola de nuevo? ¿Podría yo ser feliz con eso? Me senté con las piernas cruzadas en el suelo de mi habitación, respirando profunda y pausadamente, concentrando mi atención en mi interior. 27 canales místicos esperaban mi intervención. Rastrear. Con el golpe del martillo de una pistola, comencé a abrirlas una por una, llenándolas lentamente con iod. Poco a poco sentí cómo aumentaba mi temperatura a medida que los circuitos hacían su magia y procesaban mi energía hasta que la energía mágica que alimentaba mis hechizos estuvo lista para ser utilizada. Este tipo de enfoque me demostró realmente cuánto cambiaron con tan solo una gota de sangre divina. No solo mejoró la capacidad, sino también la velocidad de funcionamiento y la calidad de la energía mágica producida, aunque esto último bien podría deberse a la mejora de mi propio oro. Incluso el esfuerzo necesario para transformar el maná del aire en energía mágica disminuyó. En realidad, los magi de mi mundo darían cualquier cosa por una mejora como esta, especialmente considerando que lo que yo sentía era solo el nivel básico de los fauna. Inhalé y exhalé, concentrándome en el ritmo acelerado de mi corazón. Sentí cómo me ardía la sangre al correr por mis venas, el calor de mis circuitos mágicos activos hirviendo todo en mi interior. Era fácil ignorar el dolor, usar mi autohipnosis para alejar la sensación de calor intenso, tal como lo había hecho muchas veces a lo largo de mi vida. Comparado con las veces que me autodestruí los nervios, comparado con la sensación de clavarme una varilla de metal al rojo vivo en la columna vertebral, esto fue casi fácil de soportar.
Me concentré, repasando mi arsenal, la palabra más apropiada para describir las múltiples armas que recordaba perfectamente, mientras los planos desfilaban por mi mente, uno tras otro. En ese momento tenía cientos de ellos. Inhalé profundamente, abriendo mi mano derecha. Juzgando el concepto de creación, formulando una hipótesis sobre la estructura básica, murmuré entre dientes, optando por tomarme mi tiempo al trazar. La mayoría eran objetos cotidianos. Cubiertos, shinai de entrenamiento, espadas ornamentales de la casa del viejo Raiga, arcos y flechas del club de tiro con arco. También vi fugazmente muchas armas durante el ciclo onírico, armas que Saber había visto durante las guerras que vivió. Y, por supuesto, las armas que he visto esta semana en horario. La mayoría no eran más que chatarra, pero había un par que estaban muy bien forjadas. Creaciones de hijos de dioses. Chispas de energía mágica verde recorrieron mis dedos. Duplicando el material de composición, imitando la habilidad de su elaboración. Luego estaban aquellas armas que tenían un origen más mágico, como la espada azoto, como las armas que habían usado los servidores de la guerra del Santo Grial. Gaebolg, la lanza con la que Lancer me había atravesado el corazón. La monstruosidad de hacha espada que Berserker blandía como si no pesara nada, la misma que casi me partió por la mitad por proteger a Saber. Las dagas encadenadas que Rider había usado para invocar a su Pegaso. Mono Shizao, la Nodachi extremadamente larga y frágil que Assassin usó para luchar contra Saber casi hasta el punto muerto, e incluso logró herirla con ella. Rulebreaker, la daga mágica que Caster no tuvo oportunidad de usar antes de que Gilgamesh la matara sin contemplaciones con una ráfaga de noble phantasms. Recuerdo también una gran cantidad de armas, además de las otras que usó para luchar contra Saber, y la espada con la que me cortó. Merodach, Durandal, Dainsleif, o Utenheki, Gran, entre otros armas legendarias que cualquiera conocería, o mejor dicho, pseudo-prototipos de esas armas legendarias, vacías de historia y hazañas, custodiadas por su puerta de Babilonia. Eran como pizarras en blanco, poderosas pero superficiales. No me gustaban mucho, pero no podía olvidarlas aunque quisiera. Y hablando de cosas que no gustan, Kansou y Bakuya, las espadas gemelas que usaba Archer. Hice una mueca, las chispas en mi mano aumentaban de intensidad al sentir el fantasma de su presencia deslizándose por el borde de mi conciencia, oculto en la historia de esas espadas. Por muy bellas y letales que fueran, a esas no las rastrearía por completo. Inhalé y exhalé, encontrando consuelo en Calibur y Excalibur, ambas espadas brillando como faros en mi mente, sintiéndose más cercanas a mí que ninguna otra. Inhalé. Compadeciéndose de la experiencia de su crecimiento. Y junto a ellos estaban las armas que usaban sus caballeros. Armas como el Arondir de Lancelot, el Galatine de Gawain, el Failnaug de Tristán y el Lord Camelot de Galahad. El propio Carnuenan y Rongominia de Saber, su Priduen. Probablemente las armas y armamentos más poderosos que pude recordar, y la mayoría de ellos no pude rastrearlos, al menos no por completo, por mucho que lo intenté. Tosaka había supuesto que tenía algo que ver con su creación. Las armas creadas por las hadas o lo divino escapaban a mi comprensión total. Había grandes lagunas en su elaboración, procesos que no lograba entender. Aún ahora que tenía algo de sangre divina propia, no podía, me pregunto si mi entrenamiento con Hefesto, un herrero divino, solucionaría eso. ¿Llegará el día en que sostenga en mis manos la espada de la victoria prometida? ¿Era algo por lo que podía empezar a esforzarme? ¿Volver a ver ese brillo dorado? Superar cada proceso de fabricación. Tras completar mi hechizo, entre chispas verdes, apareció una daga en mi mano. Una daga de hierro común y corriente, forjada por un herrero novato de Bristol, que Saber había usado durante su infancia. Luego desapareció, y en su lugar apareció la espada larga que Sir Kay usó en su juventud y que yo usé para matar a los goblins de Westmount. De nuevo, se desvaneció en destellos de magia, y del mismo modo, apareció otra arma. Una lanza que un soldado de infantería del ejército de Artoria había empuñado para luchar contra sus enemigos, y que había permanecido en sus manos incluso cuando murió en batalla. La espada Azot que había matado a Tosaka Tokioni, y que luego yo utilicé para matar a su asesino. Un escudo, una gran espada, un shinai, un cuchillo de mantequilla, una de las dagas rituales de Tosaka. Una y otra vez, armas de todo tipo aparecían en mi mano, luego desaparecían, solo para ser reemplazadas por otra, y luego por otra más.
Ensamblé y desensamblé, creé y destruí, hice y deshice, forjé y desmantelé arma tras arma. Todo mi ser era fuego, el calor de mi magia, era sofocante, pero también reconfortante. Durante la siguiente hora, el fuego que corría por mis venas se convirtió en mi única constante, mi único ancla, mientras la historia de cientos y cientos de espadas fluía por mi mente. Mientras mis manos sostenían arma tras arma, el calor en el aire me transportó aquel día en la fragua de los hijos de Hefesto. Tanto que juraría sentir en mi pecho el peso de la mano de la diosa de los herreros. Y por un momento pensé que estaba en una fragua. Que yo era una forja. Exhalé, dejando que la espada en mi mano se desvaneciera de nuevo en la magia del mundo con una sonrisa ligeramente cansada, pero satisfecha, en mi rostro. Tras más de una hora de entrenamiento mágico constante, no hubo errores ni reacciones adversas. El control que ahora tenía sobre mis circuitos seguía sorprendiéndome, sin importar cuántas veces usara la magia. Me divertía un poco pensar que Tosaka pudiera enterarse alguna vez de que me habían hecho semejante regalo. Ahora, solo una cosa más antes de retirarme a descansar por esta noche. Sacudiendo la cabeza, aparté las distracciones de mi mente y volví a concentrarme en mi entrenamiento. Mi falna comenzó a calentarse mientras yo empezaba a alimentar a Avalon con mi energía mágica. No tenía ninguna herida que curar aparte del ligero dolor después de un día de lucha, pero activar la vaina era la mejor manera de poner a prueba mi magia al máximo, así que lo hacía sin falta todas las noches. Un alivio me invadió al sentir cómo las pequeñas lesiones que había sufrido durante el día, como desgarros musculares o esguinces casi imperceptibles, desaparecían a medida que el resplandor dorado de Avalon emanaba de mi cuerpo. Era casi como hacer trampa, sentir cómo mis músculos se fortalecían día a día incluso sin actualizar mi falna. Probablemente este tipo de crecimiento pronto sería superado por mis actualizaciones, pero cualquier ventaja que pudiera obtener por ahora, la aprovecharía. Es una pena que mis circuitos mágicos no sigan la misma lógica. Por mucho que los entrene, por mucho que los someta a castigos, no mejoran por sí solos. Creía que la tensión a la que los sometía con mi entrenamiento de rastreo y para alimentar a Avalon, se curaba gracias a Avalon. Pero supongo que por eso entreno tanto mi habilidad mágica básica, después de todo. Una vez cortado el flujo de magia, consideré intentar activar de nuevo la defensa absoluta, pero hice una mueca al recordar las pocas veces que ya lo había intentado, o mejor dicho, las pocas veces que no lo había conseguido. Para ser honesto, no debería sorprenderme. Si potenciar el aspecto curativo era tan costoso que requería todo lo que podía producir en ese momento, entonces tenía sentido que la defensa, el despliegue del mismísimo reino de las hadas en un área cerrada, fuera demasiado para mí. Necesitaba más. Una conexión más profunda con mis circuitos mágicos, con mi alma. Una actualización de Falna sería la forma obvia de hacerlo, una mejora de mi habilidad básica mágica, pero ¿y si usara un área? Uno que me pusiera en un estado de autohipnosis mejor que mi simple desencadenante. Con solo aplicar el trazo no me bastaba, necesitaba algo más. Sin que yo lo buscara, me vinieron palabras a la mente. Palabras que había pensado por primera vez cuando conocí a Hefesto, cuando recordé cómo debería ser Emilia Shirou. Eso podría funcionar. Mi cuerpo está hecho, sin embargo, me vi obligado a detenerme cuando un golpe en la puerta me sacó de mi concentración. ¿Shirou? ¿Sigues despierto? Exhalé y, con un esfuerzo de voluntad, desconecté mis circuitos. Lo intentaría en otra ocasión. Lo soy. Está desbloqueado, Astraea, respondí, y comencé a arrepentirme de mi decisión cuando mi diosa entró en la habitación. Parecía que acababa de terminar de bañarse, pues su cabello aún estaba ligeramente húmedo y su piel sonrojada. Su aroma, que recordaba tanto a la lavanda, inundó mi habitación. También llevaba un camisón que, si bien cubría más piel que sus vestidos habituales, era también más fino, dejando poco a la imaginación. Tragué saliva, intentando humedecer mi garganta, que de repente se me había secado. ¿Puedo ayudarte, mi diosa? Pregunté, levantándome del suelo. Astraea se detuvo un instante para observar mi habitación, que no había cambiado mucho desde que la reclamé, salvo por la adición de mi ropa y mis apuntes de estudio, y luego sonrió. Solo quería avisarte de que el baño era gratis. ¿Seguías entrenando tan tarde? Ah, sí. Como hoy tengo el día libre, decidí quedarme un poco más esta noche, expliqué.
Quiero que mi nivel de magia llegue al menos a H antes de mañana. Astraea me miró extrañada. Shirou, probablemente ya superaste esa etapa. Has estado entrenando tu magia todos los días. Se rió. Si no es en G, me sorprenderé. ¿Eh? ¿En serio? Fanet dijo que probablemente consumí heroína en algunas de ellas, pero gonorrea. ¿Estás seguro de eso? Suspiró con exasperación. Mierdre, he visto la cantidad de entrenamiento que haces cada día. Lo sé. Entrecerró los ojos pensativa y luego asintió. ¿Sabes qué? Estamos actualizando ahora. Ya verás. Y con eso, mi diosa se dirigió directamente a mi cama y se sentó sobre las sábanas. Vamos, quítate la camisa y acuéstate, dijo, dando unas palmaditas en la cama. Suspiré. Bueno, esperar hasta mañana no cambiaría mucho los resultados. Me quité la camisa con una indiferencia que no sentía y traté de no sentirme cohibido por la forma en que sus ojos inspeccionaban mi cuerpo. Has crecido. Te has vuelto más musculoso, comentó Astraea. He notado que tu ropa te queda más ajustada con el paso de los días, pero, al verte ahora, entiendo por qué. Es curioso lo diferente que eres para ellos. Bajé la mirada hacia mi cuerpo. Ann también lo había dicho cuando me probé la ropa que me regaló, y había notado que, con cada día que pasaba desde entonces, la poca grasa que tenía gracias a mis ejercicios diarios en casa, estaba siendo reemplazada progresivamente por músculo duro. Deduje que se debía a una combinación del uso diario de Avalon y los cambios que Falna había producido en mi cuerpo. ¿Es tan diferente? Todos los de la familia tenían un nivel superior al mío, ¿no? Pregunté mientras me acercaba a ella. ¿Eso no significaría que eran muchísimo más fuertes que yo? No creo ser nada impresionante en comparación. Ah, nunca lo expliqué bien, ¿verdad? Dijo Astraea mientras se hacía a un lado para que pudiera recostarme. La Falna mejora el cuerpo del usuario, sí, pero también hace que los cambios físicos sean hechos a medida para él, explicó. Siguiendo los deseos conscientes e inconscientes del usuario, moldea su cuerpo a su imagen ideal. La Falna toma en cuenta lo que el aventurero hizo para ganar Excelia y modifica su cuerpo para que sea mejor en ello. Entonces, si estoy ganando músculo, ¿es porque quiero? Pregunté, intentando ignorar cómo su peso se posaba sobre mí. Al igual que la primera vez que me bendijo, Astraea cruzó una pierna sobre mi cintura y se sentó a horcajadas sobre mí, solo que esta vez, en lugar de flotar, simplemente se sentó encima. Me aclaré la garganta. Y yo que pensaba que era por mi entrenamiento, intenté bromear. Fufu, bien podría ser. Acabas de conseguir a tu Falna, así que cualquier cambio debería ser más sutil. Solo después de subir unos cuantos niveles se hace realmente evidente. Pero en cambio tú, Astraea se interrumpió y me tensé un poco cuando sentí sus cálidas manos posarse sobre mis brazos. Ni siquiera te he actualizado una vez, y sin embargo tus brazos, tus hombros, tu espalda, todo se ha vuelto más grande, susurró Astraea la última parte, sus manos dejando un rastro de fuego al seguir sus palabras, terminando presionadas sobre mi espalda. Me estremecí. Mis chicas, incluso cuando subían de nivel una y otra vez, preferían una figura más delgada. Pensándolo bien, se suponía que Ryuglion era de nivel 4, pero sus brazos parecían tan delgados que no podía imaginar que fueran más fuertes que los míos. Curiosamente, la Falna lo era. Sin embargo, mis pensamientos sobre el asunto se desviaron cuando las manos de Astraea siguieron explorando mi espalda sin descanso. Me estremecí. Entonces, sobre esa actualización, dejé la frase inconclusa, recordándole a mi diosa por qué seguía sentada a horcajadas sobre mí. Ah, claro. Terminemos con esto de una vez. Estoy deseando ver tu progreso. Sin la fanfarria que rodeó el momento en que obtuve mi Falna, Astraea se pinchó el dedo con una aguja. Curiosamente, la sangre que brotó era roja, en lugar del dorado brillante de la vez anterior. Quizás porque no estaba desvelando su divinidad al hacerlo. La gota de sangre me cayó en la espalda y yo, no sentí nada diferente. Giré la cabeza, a punto de preguntar si algo había salido mal, y me sorprendió el brillo que parecía emanar de mi Falna. Astraea tenía la mirada fija en mi estado, moviendo los dedos como si escribiera en el aire. ¿Astraea? Pregunté cuando pasaron unos segundos y ella siguió moviendo los dedos. Ten paciencia, Shirou, solo un par de segundos más, me reprendió Astraea, concentrada en el símbolo brillante tatuado en mi espalda.
Había más Excelia para distribuir de lo que esperaba. Vaya, sí que has estado ocupado. Me dijiste que habías estado ayudando a la gente, pero a tanta. Dejó escapar un suspiro. Vaya, me pregunto cómo ve ella lo que he hecho. ¿Ve cada momento a través de mis ojos? ¿Ve los momentos en que mis habilidades se activaron? ¿Puede leer mis experiencias del mismo modo que yo leo mis armas? Muy bien hecho, con estas cifras su asesor no tendrá motivos para quejarse, dijo después de unos minutos, antes de presionar sus manos extendidas sobre mi espalda. Respiré hondo al sentir de nuevo los cambios en todo mi cuerpo, no tan notables como la noche que obtuve mi falna, pero considerables de todos modos. No podía comprobar mis cambios físicos sin moverme, pero los cambios en mi magia fueron evidentes desde el principio. Mis reservas internas habían vuelto a crecer, y concentrarme por un segundo en mis circuitos mágicos me mostró su evidente mejora. El crujido del papel me sacó de mi ensimismamiento y abrí los ojos para encontrar la hoja con mi estado escrito colocada sobre la cama, frente a mí. Nombre: Shirou Emiya. Nivel 1 STR. H137 Fin. H103 Dex. H146 Agi. I57 Mag. G274 Magia. Habilidades. Cenizas de un hermoso sueño en busca de una utopía eterna, 3 rangos H y un G en menos de 2 semanas. Impresionante, susurró Astraea, volviendo a colocar sus manos sobre mis hombros. Teniendo esto en cuenta, tu nueva espada y tus refuerzos, supongo que no tendrás problemas para explorar hasta el 7º u 8º piso, siempre y cuando tengas cuidado. Quizás incluso más si encuentras un grupo. Quizás más si Ryu puede ayudarte, quiso decir, supuse. Hice una mueca. Después del desastre de hoy, ¿puedo esperar que quiera ayudarme siquiera? Mientras me perdía en mis pensamientos, las manos de Astraea reanudaron su exploración de mi espalda. Astraea. Ya no había razón para que siguiera allí arriba, ¿eh? Ah. Lo siento, ¿te molesta, Shirou? Solo quería darte un masaje. Sí, como recompensa por tu progreso. Exclamó Astraea con la excusa más descarada que jamás había visto. No te importa, ¿verdad? Quise suspirar, ¿acaso estaba intentando burlarse de mí otra vez? Volví a mirar, entrecerré los ojos y parpadeé confundida. ¿Acaso Astraea se estaba sonrojando? Lo pensé por un segundo. Por un lado, era obvio que esto era una estratagema de mi diosa para provocarme, por otro, un masaje sonaba bastante bien después del largo día que había tenido. ¿Qué más da? No es que vaya a perder nada más que mi inexistente orgullo por decir que sí. Asentí con la cabeza, y Astraea volvió a lo suyo, masajeando con un brillo ansioso en los ojos. Intenté calmarme, con cierto éxito. En lugar de centrarme en la intimidad de la posición en la que estábamos, en los escalofríos y la piel de gallina que su tacto me provocaba, me concentré en el alivio que me brindaba su cálido masaje. Puede que Avalon hubiera curado cualquier desgarro muscular, pero el cansancio era otra historia. No tardé en encontrarme luchando por no perder la consciencia. Había sido un día largo y esto era tan maravilloso que me quedé dormido enseguida. Fufu, me han dicho que soy bastante buena dando masajes. No había nadie en mi familia a quien no pudiera convertir en plastilina con mis manos, dijo con un tono orgulloso, y tuve que ignorar las imágenes que sus palabras me evocaban. Era difícil, mi mente confusa jugaba en mi contra. Recibiendo este tipo de trato, ¿no te alegras de haberte unido a mi familia? Resoplé, intentando restarle importancia al efecto que su tacto tenía sobre mí. Tal vez. Casi compensa todas las bromas que me haces habitualmente. Me encogí de hombros, intentando parecer indiferente. Oh, cállate. No finjas que no disfrutas de mi atención. Ella rió entre dientes. Hefesto no haría esto por ti, ¿sabes? Levanté una ceja, mirando por encima del hombro a la sonriente Astraea. ¿Por qué mencionar a Hefesto de repente? Ah, ¿sí? ¿De verdad lo crees? Le seguí el juego con una sonrisa soñolienta. Supongo que entonces no pediré que me transfieran a su familia. Y yo que estaba a punto de mostrarle este documento para convencerla. Astraea tarareó. ¿Estabas pensando en unirte solo para intimar con mi amiga? ¿Solo te interesaba su cuerpo? Luego jadeó sorprendida. ¿Es por eso que te uniste a mí? Resoplé. Así es, me uní a esta familia por tu cuerpo, no por una tontería como la justicia. Me tienes, Astraea, declaré antes de suspirar dramáticamente.
No deberías ponerte celosa, mi diosa. Hefesto podrá ser hermoso, pero tú eres la única diosa que elegiría. Mou, no estoy celosa, dijo Astraea haciendo un puchero, con los labios ligeramente curvados hacia arriba. Solo protejo lo que es mío, y considerando que vas a visitarla para recoger tu espada, necesito reclamar lo que me pertenece, declaró. Quizás debería ir contigo. Y ahora simplemente estaba actuando de forma tonta. Unos minutos después, bajo su cuidado, cuando mi conciencia pendía de un hilo, su voz me devolvió a la realidad por un instante. Qué cruel, llamando hermoso a Hefesto, aunque tú nunca me dijiste algo así, la oí susurrar. Qué tontería preocuparse por eso. Eres hermosa, mi diosa. ¿De verdad es necesario que diga algo tan obvio? Fue todo lo que logré decir antes de perder mi batalla contra Morfeo. Mi sueño era tan profundo que ni siquiera reaccioné cuando el peso de Astraea dejó mi espalda y se unió a mí en la cama, cubriéndonos a ambos con las sábanas. Me relajé aún más, atrayendo su calor hacia mi pecho para alejar el frío del invierno. Esa noche soñé con alas que volaban alto en el cielo, velando por un mundo borroso e indistinto, mientras el aroma a lavanda y rocío matutino llenaba el aire. Fin del capítulo 10.